Llega, el SENA hace pues dos temas muy importantes. El primero, modificar la norma que le da el reglamento al fondo a través del acuerdo 07 del 2025. Ese también es bien importante. Sin embargo, ya les voy a mencionar de qué trata esa reforma o esa modificación. Modifica tres artículos del acuerdo 010, el 10, 13 y el 44, pero básicamente hace dos cosas importantes. Uno, modifica los topes o los montos que se entregan por iniciativa. Antes el fondo históricamente ha entregado a iniciativas individuales, pues que casi que en un 100% han tenido esa característica, hasta 180 salarios mínimos legales vigentes. Hoy entregamos en unos montos más altos, hoy entregamos hasta 1.500 millones de pesos más o menos. Ahora miramos el tema de los topes en salarios mínimos, pero hoy entrega hasta esa cantidad. Ustedes van a encontrar grupos asociativos presentando proyectos al fondo de los que ustedes van a evaluar, que van a ascender a esos montos. Hay proyectos que piden 280 millones, 300, 500, 700, 1.000, 1.500, dependiendo de unas condiciones también que las vamos a ver. Entonces, ese tema de los topes es fundamental. Otro punto importante, digamos, a tener en cuenta en esa modificación es que también históricamente el fondo financiaba el 90% del valor total del proyecto. Hoy financia el 100%. Digamos que si ustedes se van al acuerdo 07, eso es como lo más relevante, aparte obviamente de incluir los beneficiarios campesinos y las economías populares como un beneficiario adicional para el Fondo Emprender. Están estas modificaciones. También está el 03. El 03 sí es del año pasado, pero ese 03 lo que hace es crear la línea de fortalecimiento. Crea la línea de fortalecimiento, le da, digamos, su vida, digamos, jurídica a la normatividad del Fondo Emprender. Pero adicionalmente el SENA entonces también toma la decisión de que en todas las convocatorias que históricamente se abrían para creación de unidades productivas, hoy en día cualquier convocatoria permite que se postule una persona para crear o para fortalecer. Ya tenemos la línea de fortalecimiento. Para fortalecimiento hay una condición súper importante, y es que esas iniciativas tienen que tener mínimo un año de estar formalizadas, más bien registradas en Cámara de Comercio o su equivalente. Llámese personas naturales o llámese, perdón, llámese grupos asociativos, porque se pueden presentar asociaciones, o llámese empresas, unidades productivas que estén representadas por una sola persona, es decir, las individuales. Hoy, digamos, en términos generales, esas son las modificaciones. El fondo pues cambió en cuanto a el acceso a estas poblaciones que de pronto históricamente habían sido excluidas, es lo primero. Segundo, cambió los montos. Con estos montos más altos podemos financiar asociaciones más grandes. Con estos montos, pues el objetivo es llevar mayor dinamismo productivo a las diferentes regiones que tenemos a nivel nacional. Y pues no me voy a poner a leerla ni a hablarles de cada uno de la norma que hay en el fondo, pero pues tenemos muy importante, tenemos una guía de evaluación que se le ha compartido a cada uno de ustedes. Importante que la lean. Ahí está el procedimiento, ahí está todo digamos, el flujo, y hay algunas definiciones, hay algunas condiciones, hay algunas recomendaciones para poder hacer la tarea de la evaluación. Y están, por supuesto, los términos de referencia. Entonces, dentro de la normativa también es fundamental la metodología que se tiene hoy, el procedimiento, pues está amparado, digamos, normativamente en cuanto a 10 criterios que tenemos, 11 criterios que tenemos en el acuerdo 10, en el artículo 19, donde se menciona qué debemos tener para evaluar un proyecto. Entonces, en esa medida, así se tienen las herramientas de captura. Tenemos dos herramientas de captura diferentes. Una se llama plan de negocios para los proyectos individuales y asociativos que se presenten perdón, individuales y asociativos que se presenten para la creación, y otra herramienta para todo lo que tiene que ver, tanto individual como asociativo, para fortalecimiento. Entonces, también ustedes van a encontrar en la asignación que se les está haciendo planes para la creación o planes para el fortalecimiento. Son dos tipos de proyectos diferentes. Estas son las convocatorias que les decía. Acá pues no actualizamos la presentación. Finalmente, esto fue antes de que cerrara la convocatoria, esta sesión que hicimos la primera. Se presentaron Ajá. finalmente 5.921 planes de negocios. ¿Alguien iba a hablar?
Sí, Claudia, una pregunta. ¿Puede haber plan de negocios para fortalecimiento o se dividen en qué plan de negocio para creación y plan de inversión para fortalecimiento? Son dos herramientas de captura diferentes. Una la denominamos plan de negocios y la otra se denomina plan de inversión. Son dos herramientas diferentes. Sí, Dependiendo el ID, ustedes entran y se identifican inclusive en el nombre del proyecto si es plan de inversión o plan de negocio. Solamente sí, manejamos esas dos. sí, perdón. Pero digamos, si es un proyecto para fortalecimiento, ¿podría tener un plan de negocio? No, debería ser plan de inversión. Sí, o sea, solamente hay dos herramientas autorizadas, el plan de inversión y el plan de negocios. No hay un plan de negocios diferente solamente están esas dos, no Sí, hay no, mi más. pregunta, perdón, Claudia, y discúlpame, soy reiterativo. Si llega un proyecto de fortalecer una empresa que ya lleva un año constituida, ella puede presentar un proyecto para un proyecto nuevo dentro de la misma empresa, es decir, un plan de negocios, o a eso se define ya como si fuera un plan de inversión solo por la madurez que tiene la empresa. Sí, sí, para las de fortalecimiento que tienen mínimo un año, solo tenemos la herramienta de plan de fortalecimiento, así es. Tal cual no hay plan de negocios para empresas que ya estén constituidas. Perfecto. Vale. Bueno, acá tenemos los topes, que eso fue la modificación. Como les mencionábamos, no vamos a hacer ese comparativo ahora, pero antes se asignaba solamente hasta 180 salarios mínimos legales vigentes. Acá en la primera tabla encuentran ustedes los montos para las iniciativas individuales, hasta 42 salarios mínimos si es individual, hasta 56 si es, acá nos hizo falta el hasta 70 si es, y digamos, esto en materia de individuales. La primera tabla. Acá están los montos, en una conversión de los salarios mínimos en pesos con el salario mínimo que acá lo indicamos, 1,423,500 está al 2025, todas se fueron con este salario mínimo y además de cumplir con que no supere estos topes, deben cumplir con mínimo estos empleos. Entonces, si ustedes van a evaluar una iniciativa que está pidiendo 70 salarios mínimos, está pidiendo 99,645, debería de generar al menos mínimo 5 empleos y así sucesivamente. Ahora, en materia de las individuales. Ahora, estos dos grupos acá, tanto el 2 como el 3, digamos, o la tabla 2 y la tabla 3, va dirigida a los grupos asociativos. Acá es fundamental un tema que de pronto hay dudas generalizadas en el proceso de evaluación que están haciendo las personas, y es que estos son condicionales, condicionales, y si no se cumplen, el proyecto no se evalúa. Ahora lo vamos a ver en el procedimiento de evaluación. Lo primero que debe hacer el evaluador es revisar que el proyecto cumpla con las condiciones para ser evaluado. Esto, digamos que de alguna manera se debió haber acreditado esa condición antes del proceso de postulación, pero pues somos humanos y es posible que uno que otro proyecto se nos haya pasado en la revisión de estos topes. Es decir, si hay una asociación, digamos, para crear, que está conformada por 5 personas, son muy comunes esas se nos presentaron bastantes, 5 personas, pues debería pedir entre 200 y 299. No, sí, entre 200 y 299. No puede ser 199,98 y no puede ser 299,2. No, tiene que estar en este rango. Inclusive en las herramientas de evaluación que a ustedes se les entregaron, ustedes digitan la información general del plan de negocios antes de empezar a evaluar y la herramienta les ayuda a identificar si ese plan cumple con los topes. Muchos evaluadores nos devuelven que porque no da, porque una cosa que le sale en rojo, claro, porque no digitan bien el rango, porque no digitan bien el valor, no digitan bien los empleos, entonces la herramienta se vuelve loca y no puede hacer el cálculo. Y para esa de 5, mínimo debe generar 7 empleos. Casi todas, pues ponen el mínimo 7, pues casi ninguna va a poner 10, ni 15, ni 20, porque entonces financieramente tampoco le daría. Y así en adelante. Entre 10 y 14 socios, 300 a 399 salarios mínimos. Estos son los montos, mínimo 8 empleos. 15 en adelante, 400 a 500 salarios mínimos. Estos son los montos, mínimo 10 empleos. Y acá pues tenemos un grupo, digamos, de las que más grandecitas, hasta 27 en adelante, donde les damos entre 900 y 1.100 millones de pesos para un monto superior de 1.565 millones que les mencionaba ahora, mínimo 10 empleos. Digamos que esto
es de estricto rigor, esto es de estricto cumplimiento. Si superan los topes, llámese individuales o asociativas, pues la devuelven y nosotros lo que hacemos es marcarla como no acreditada. Esto pues es de los términos de referencia, acá no me voy a detener, vamos a ir a la metodología de evaluación, como les mencionamos, las herramientas de captura son dos solamente para crear, la denominamos plan de negocios, tiene esta estructura, digamos que la numeración del 1 al 19 nosotros la llamamos variables, tienes la herramienta o el formulador o el emprendedor responde a esas variables. Lo mismo para fortalecimiento tiene esos 15 variables. Obviamente no quiere decir que podamos evaluar otros elementos en la herramienta, de hecho lo hacemos, ya lo van a ver. Y es, digamos, también de manera muy rápida, la metodología de evaluación es una metodología sencilla, está basada en un proceso, digamos, de evaluación de expertos. Todas las personas que se contratan, pues, son expertas en evaluación de planes de negocios. em, Tenemos como cuatro aspectos a considerar. Uno es la normatividad del Fondo Emprender, ya lo mencionábamos ahora, los 10, 11 criterios que tenemos en el Acuerdo 010, que van desde los temas comerciales, los temas legales, los temas comerciales, técnicos, en fin, todo lo que tiene un plan de negocios, como cualquier otra metodología que haya en el mercado, como ministerio, no es una metodología, digamos, muy rebuscada. Como ven ustedes, son herramientas muy sencillas, son cortas además, muy fáciles, digamos, de interpretar, de digerir y de abordar para el proceso de evaluación. Esto por un lado. Segundo es que sí, hay una directriz también en que, aparte de que las propuestas sean coherentes, la variable o las variables que forman parte del impacto o el impacto que están generando cada una de estas iniciativas que se postulen, ya sea para creación o fortalecimiento, pues sea valorado de una manera prioritaria, por encima incluso de temas financieros, que a veces sabemos que hay evaluadores que son muy expertos en temas financieros y no quiere decir que vayamos eh, mm, a no mirar lo financiero, pero no vamos a dejar un proyecto porque de pronto no esté dejando esos niveles de rentabilidad esperados. Eso sí, hay que verlo, porque de pronto sí pueden tener muchas irregularidades en lo financiero, entonces hay que ver qué fue lo que pasó en el tema de costos, qué fue lo que pasó en los temas de ingresos, pero sí buscamos que por lo menos mínimamente los ingresos que se generen por las ventas de sus productos generen. Cierran por favor los micrófonos. Sí, lo que sí se busca es que por lo menos, gracias, dime, de estos ingresos sí cubra por lo menos esos costos que está generando el proyecto, ¿sí? Otro tema muy importante en esta metodología es, eh, hay una priorización y en los términos de referencia y en hay dos adendas, creo que es la adenda número 2, no, hay solo una adenda. La adenda menciona sobre la priorización y en los mismos términos de referencia que vamos a darle a los grupos asociativos, especialmente los que ya están constituidos. Por lo tanto, van a ver en la metodología que hay un par de variables que buscan, por supuesto, priorizar esos colectivos. Es fundamental, esto es un tema de metas del Plan Nacional de Desarrollo, es un tema de alineación total con los lineamientos del presente gobierno, así que pues es fundamental esa mirada colectiva o esa mirada, digamos, a la revisión del impacto y de permanencia y de intención de permanencia de esas personas, de esos integrantes en esos colectivos que se están presentando al Fondo Emprender. Y un tema fundamental para el Fondo Emprender, por supuesto, es la generación de empleos, puestos de trabajo y autoempleos. Esto no lo hemos cambiado, simplemente siempre se hablaba de empleo, ahora los evaluadores han preguntado mucho por qué se habla de autoempleo y puesto de trabajo. Primero porque la normatividad colombiana lo permite, segundo porque lo que se busca justamente es que, por lo menos en los grupos asociativos, los que se empleen sean los mismos integrantes del grupo. Eso es una Claudia, premisa. Sí. una pregunta, discúlpame ahí. Eh, esa intención de permanencia del grupo asociativo, digamos, ¿en qué momento o en dónde puede uno evaluar esa parte?
Sí, la intención de permanencia en varios apartados. Hay una parte, si es para creación, hay una parte donde, digamos, a nivel de orientación, ellos pues debían haber consignado en el plan la experiencia que tienen, los avances que tienen el proyecto, entonces revisar ellos qué han hecho, digamos, no necesariamente con el proyecto, también vale la pena ¿Qué aclararlo, no experiencia tienen? necesariamente, no ¿Qué trayectoria necesariamente tienen? no necesariamente la experiencia, digamos, con el proyecto es la que vayamos a valorar, pero si hay una asociación que dice, nosotros venimos hace 10 años, 15 años realizando actividades sociales para las comunidades X o Y y ahora decidieron presentar este proyecto, esa experiencia es válida. Y ahí uno me diría, digamos, hay una intención de permanencia porque ya vienen con un grupo fortalecido. Hay muchos otros que entran en descripciones y dicen, nosotros estamos asociados, inclusive en los mapas hay una variable para creación, mapa de actores, ellos ahí logran describir, ellos vienen capacitándose con la unidad solidaria en temas asociativos, ellos vienen con Agrosavia capacitándose en temas de productos, si es que así tienen la experiencia, vienen trabajando, yo qué sé, con alguna alcaldía o alguna gobernación en temas de formación de un tema social en particular. Todo ese tipo de cosas que ellos colocan en la experiencia, en los avances del proyecto, eso se debe, digamos, validar y tener en cuenta acá en este ejercicio. En cuanto a creación, está por allá en esas variables o en esos espacios. Y en cuanto a fortalecimiento, está, la mayoría lo dejan en la descripción del proyecto, donde en la descripción, si ustedes miran en las sombras azules, donde hablamos de la indicación de hable o bueno, de las indicaciones que se da para esa variable en particular, se les pide que se mencione la experiencia. En muchos casos la mencionan, en otros no, pero eso es lo que hay que valorar pues en la lectura que ustedes leen. Está por allí, también de pronto lo mencionan mucho en el impacto que va a tener esa inversión. Hay como tres variables respecto al impacto que va a tener la inversión de este proyecto en el grupo asociativo. Entonces ellos ahí cuentan también la historia de qué venían haciendo y ahora cómo se van a mejorar con este proyecto asociativo, también por ahí la pueden determinar dentro del proyecto. Entonces, digamos que esa metodología está sustentada en esa evaluación de ustedes como expertos, pero tenemos unas herramientas que lo que buscan es disminuir la subjetividad, que es normal. Cada uno de ustedes tiene profesiones diferentes, cada uno de ustedes tienen experiencias diferentes y cuando los humanos hacemos este tipo de ejercicio es normal que haya subjetividad en un ejercicio de valoración. Para unos lo que es muy bueno, para otros es muy excelente y para otros puede estar en un nivel intermedio. ¿Qué se hace con la metodología? Que son las dos herramientas que también se le entrega a cada uno de ustedes, una para creación y una para de fortalecimiento. La metodología por sí misma no es simplemente una tabla de Excel. La metodología tiene un procedimiento que busca, aparte de estandarizar, digamos que también busca parametrizar los resultados. Entonces, digamos que no busca cambiar, por supuesto, el resultado del evaluador, pero sí busca asistirlo en que la parte cuantitativa tenga coherencia con la parte cualitativa que considera el evaluador. Eso es fundamental. Digamos que es un complemento perfecto para poder hacer este ejercicio. No dejarlo como al evaluador que yo creo que saca 70 o yo creo que saca 100. No, la herramienta te dice el puntaje, te da la valoración con base en un ejercicio previo que ustedes entregan. Entonces, esa metodología, digamos que es un proceso técnico, es un proceso estructurado. Previo a sacar el puntaje, la metodología hace un relacionamiento de las variables. Ya vamos a mirar ese procedimiento y un poco en detalle para que se les haga más claro el tema, pero hace como la tarea de correlacionar las variables. Luego identifica unas variables que son más relevantes que otras y finalmente a través de un ejercicio de estadística y de normalización, pues, ¿qué hace la herramienta? Normaliza en una escala de 0 a 100 porque ustedes se evalúan en una escala de 0 a 4. Entonces, pues al emprendedor no le vamos a decir que sacó 3 2 1. De hecho, hago una aclaración acá. Cuando ustedes individual de parte por parte, no es que ustedes sumen y saquen un promedio, eso nunca les va a dar. ¿Por qué? Porque luego hay un procedimiento que es el que les estoy mencionando, todo un tema sistémico de variables, nosotros llamamos multivariables, que permite ir a
generar un puntaje alineado con lo que ustedes evaluaron, pero en una escala diferente, entre 0 y 100. Planes de negocio que saquen entre 0 y 64 son no viables y de 65 hacia arriba son proyectos viables para el Fondo Emprender. Acá simplemente está digamos, en el SENA no nos gusta decirlo mucho rúbrica, pero yo utilizo mucho esa palabra, es lo más parecido, es la rúbrica de evaluación, donde 0 es porque en esa variable, por ejemplo, la primera es variable cliente y no se tiene absolutamente nada o lo que se presenta es irrelevante, y 4 cuando está muy bien, hay mucha coherencia, mucha consistencia en la información que se consigna y esa variable está sumamente alineada con el resto de variables que ustedes van a evaluar. Entonces, acá lo que les mencionaba, ustedes hacen una valoración individual de 0 a 4, luego, por supuesto, hay que hacer un par de conceptos, ya lo vamos a ver, pero hay una bondad también de este ejercicio que se está adelantando y es que se pueden asistir de inteligencia artificial. Ya estamos revisando conceptos y ahorita les vamos a dar como unos tips de lo que está pasando en esa revisión de conceptos. Regálenme un segundo. Bueno, herramientas para la evaluación. Vamos a mirar. Esto simplemente fue un cronograma. Acá, pues, para las personas que acaban de llegar, tenemos, como les mencionamos, acá estamos, arrancamos en octubre. El objetivo es que nos vayamos, la mayoría de ustedes tienen contratos hasta diciembre. Hay una primera etapa que es la evaluación de estos planes, hay otra etapa que es la respuesta a observaciones por parte de los emprendedores, hay otra etapa que son las observaciones. Por ahora se espera publicar resultados el 18 de noviembre, perdón, el 6 de noviembre, como les mencioné, y el preliminar, pero nos vamos hasta el 18 de noviembre con informes finales ya publicados en plataforma del Fondo Emprender. Acá pues esto no nos vamos a detener. Este es el procedimiento. Digamos que esta gráfica es importante de el paso a paso que cada uno de ustedes debe generar. Primero, descargar el plan de negocios o el plan de inversión de la plataforma del Fondo Emprender. Entonces, a todos la verdad es que hemos tenido, hubo una generación masiva de cuentas en la plataforma. Muchos como han entrado paulatinamente, digamos que pues con ellos no hemos venido como a la par como con los que arrancaron desde la primera vez, pero lo estamos solucionando. Los que no la tienen, de pronto hay una persona que no tiene el acceso hoy a la plataforma del fondo porque se le asignó justamente el día de hoy en la mañana. Ya ahora le vamos a compartir como la información para que descargue los planes de negocio de esa plataforma. Es muy sencillo en la descarga. Ahora de pronto hacemos el ejercicio. Entran www.fondoemprender.com, allí se digita el usuario que le demos, la clave que le demos y simplemente entrar a descargar un Excel. Lo segundo es que deben hacer es darle una primera lectura a ese plan de negocios, una primera revisada incluso, ni siquiera tan profunda, para validar condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que el número de asociados coincida con los montos, ¿sí? Y con los recursos solicitados, que fue lo que miramos ahora, que si hay una asociación de 5 no puede estar pidiendo 300 salarios mínimos, porque es hasta 299. O que si es una de 5 no puede estar pidiendo 199 salarios, porque mínimo tiene que ser 12, tiene que ser en ese rango. Y otro tipo de cosas que se nos vienen presentando, que acá pues los invitamos a que lean la guía y pues en el chat que yo creo que ya perdimos el número de preguntas y respuestas que hemos hecho por allá, se ha generado un tema de preguntas y respuestas bastante interesante, seguramente muchas falta profundidad, por eso estamos acá. Los mismos evaluadores ayudan a responder. Tratamos de ser lo más, digamos, lo más rápido posible. A veces pues estamos en otras labores, pero yo creería que por cada una de las preguntas, a no ser de que las escriban a las 10 de la noche o 11 de la noche, pues ya tocó al otro día, o muchos Claudia, han enviado a las 4 de la mañana, o perdón, o a las 4:30 de la mañana, a esa hora tampoco estamos respondiendo. O sea, sí buscamos responder como, perdón que se me fue esto, buscamos responder como en horarios pues laborales. Obviamente hemos estado laborales, pero apoyando. Entendemos que ustedes hacen los ejercicios por las noches. Si ustedes escriben 7 de la noche, se están respondiendo 8, 9, incluso 10. Pero ya después de las 12, 11, por allá, ya sí entendemos su comprensión, pero no estamos respondiendo a esa hora por el WhatsApp. ¿Alguien iba a hablar? sí, Claudia, gracias. Es que a mí no me han ingresado al WhatsApp Ah, bueno, ya y ahorita me haces un guiñito por el
personal y ya te incluyo. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Vale, vale. Listo, entonces lo primero que se hace es la lectura. Si el plan es evaluable, si no es evaluable, hay dos formas de devolverlo al SENA. Hay una que es obligatoria, es mandar un mensaje, un correo electrónico por el correo donde les estuvimos haciendo las asignaciones. Y el que no se le hizo por correo electrónico, pues ahora les damos el correo, digamos los correos que es a mi jefe, que es la Coordinadora Nacional de Emprendimiento. Ella se llama Jenny Andrea García Pereira. Se le devuelven a ella y nos copian a un grupo de personas que estamos ahí porque nosotros somos los que hacemos el soporte técnico. Eso es lo primero como que hay que hacer. Y sí o sí, dentro de lo que se les entregó a cada uno, se les entregó una herramienta que se llama nombre del evaluador, base consolidada. Creo que ya ahorita también miramos eso, base consolidada, y ahí hay que llevar el 100% del registro de los planes que se les asignó a cada uno. Si es un plan devuelto, simplemente se pone el ID y se va a observaciones y se dice, se devolvió porque el plan de negocios no cumple con los montos, ya que está pidiendo o está por encima del tope para la presente convocatoria, no cumple con los empleos, o bueno, ya se especifica qué fue lo que ustedes identificaron. Ya teniendo el plan para evaluar, arrancan con la lectura ya con un análisis crítico, con un análisis técnico, con un análisis, digamos, holístico, integral, de relacionamiento de variables, sistémico, que les permita ya ir armando un concepto en la cabecita de cada uno de ustedes, pero ya vamos a tener herramientas para ayudarlos. Y en esa lectura, digamos, a medida que ustedes, ya eso es dinámica de cada uno. A veces los evaluadores prefieren, yo les sugiero que leen la leída todo el documento y luego se devuelven a leer las partes para evaluar cada variable, porque es importante que ustedes tengan el contexto y el tema integral para poder hacer como el relacionamiento. Entonces, que si no identificó claramente el mercado objetivo, pues no tiene cómo soportar las ventas que está proponiendo, porque no lo cuantificó, no sabe el segmento, no sabe quién se va a comer el producto, ese tipo de cosas. Entonces, sí, digamos que es fundamental esa lectura general al proyecto. Eh, entonces, arrancamos ya con el proceso de evaluación técnica de cada variable, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ya miramos utilizando las herramientas y finalmente se construye un concepto. De pronto esta gráfica es más larga de lo que realmente es el procedimiento, y me voy a ir al procedimiento para que acá pues no, el procedimiento, entonces, lo primero que hay que hacer es ingresar a la página web del Fondo Emprender, www.fondoemprender. A mí me lleva directo. Acá en plataforma le decimos ingreso usuarios. A mí me lleva acá y automáticamente, yo creo que los que ya tienen el correo guardado ya lo tienen. A mí me saca mi correo, me saca mi contraseña, pero al que no, pues le digita, en esta parte le digita el usuario y la contraseña que les estamos dando. Le decimos ingresar, vamos a consultas. Y en esta parte de abajo, no acá en la lupita porque muchos no han podido descargar porque digitan el ID. A todos les estamos asignando una lista, todos la tienen, ¿verdad? Los que estamos acá. Y todos saben cuando yo les digo ID, ¿a qué hace referencia? ¿Hay alguien que no sepa Sí, qué es el ID? sí, Listo. Pero entonces, vamos a mirar, yo acá tengo la base de datos. Acá tenemos eh, una última asignación que hicimos. El ID es este número que hay acá. Entonces ustedes se ah, sí, traen, sí, por sí. ejemplo, el ID, y lo ponen acá, perdón, lo ponen acá, en la parte de abajo. El ID lo pueden control C, control V y le dicen acá buscar. Acá les sale una lista de la información del plan de negocios y sale el nombre del plan de Sí. negocios en rojo. Lo pican y te lleva ya al plan No, de negocios. Mira. Ustedes van digamos, encuentran este ambiente virtual, entran a la pestaña anexos y descargan el plan de negocios. El plan está normalmente acá, mire, en anexos, en la primera parte de los anexos, pero puede ser que a veces lo encuentren por acá abajo. No lo vamos a devolver si no lo encuentran en el sitio que es. Pican en el Excel, luego aparecen descargas. Vamos a ver que tengo muchos Exceles abiertos. Puede ser esa la demora que no me lo abrí. Ahí está abriendo.
no Claudia, molestia. mientras abre, te puedo hacer una pregunta. Ahí hay un Claro, documento PDF que es de acreditación. Si no lo tiene adjunto, debería decirse que no se han revisado los documentos. ¿Eso sería causal de devolución? no sé si Dime está por ahí, que es la persona que está liderando todo el proceso de acreditación en este momento y nos puede orientar con esa pregunta. Hola, buen día. Clau. Pues la idea es revisar muy bien que esté, muchas veces está en la parte inferior. Ok, Acá, si sí, está listo, lo Sí, evaluamos, pero si no pero está, si no, no, no devolución, evaluarlo. Sí, devolución. perfecto. exacto. Digamos que eso no quedó en la guía porque inicialmente aclararles a todos que la acreditación de condiciones de estas postulaciones se hacen antes de postular a la convocatoria. Es decir, que en teoría todo lo que subiera a la convocatoria pues debería haber estado ya con el check por parte de personas del SENA que tenemos pues a nivel nacional. Sin embargo, somos humanos y se nos pasan ese tipo de cosas. Por eso estamos haciendo un proceso de reacreditación. Igual, si usted, digamos que válido para quien haga el ejercicio y haga la revisión justo en este momento. Eso lo hemos mencionado que si lo van a analizar y lo pueden reportar, excelente. Si no, pues el SENA también está haciendo esas revisiones en todo caso. Entonces ya tengo el proyecto descargado. Eso fue el 10803. Por acá está. Este es uno de creación. Vamos a mirar si es de creación. Inclusive en el mismo nombre ustedes se dan cuenta si es de crear o no. Fíjense que acá el proyecto dice que es 102.803 crear. Listo. Este tiene tres pestañas, una que se llama proyecto, otra que se llama integrantes e iniciativa, otra que se llama modelo financiero. Proyecto es donde está la información del plan de negocio. Entonces, desde la información general, los temas comerciales, los temas técnicos y financieros, ya miramos. Esta es un proyecto de una iniciativa individual. Hay solo una persona. No pasa nada si la persona no se relaciona acá porque ya lo tenemos acá. De entrada acá le preguntamos la información general. A veces se relacionan acá, a veces no. No es causal para devolverlo o para evaluarlo mal. Y finalmente una información financiera. Una información financiera, sencilla la información, donde hay una tasa de descuento, ahí está la TIR, de acá sacan ustedes la TIR y pues digamos un estado de resultados que pues evidencia los ingresos, los egresos y demás. Acá miren un proyecto como estos que aunque no decimos que no tener en cuenta lo financiero, ayer mirábamos justamente con un evaluador una evaluación de un proyecto de estos, 67 millones en el primer año. Y si yo sumo los costos, me dan 82 millones. Es decir, de entrada está teniendo una pérdida de 20.334.000, pero finalmente crece también de una manera, hay que ver de qué se trata, pero está creciendo, no sé, como el 300%, 6 por 4, 24, como el 400% en el año 2. Ahí hay algo raro en ese proyecto, ¿sí? Hay algo raro. Eso hay que revisar en esta parte financiera y hay que conceptuarlo. Em, pues es sencillo. Ustedes en la base que les dimos, les estamos diciendo a qué convocatoria postularon. Em, Miremos acá una cosa. Vamos a la página web. Yo la tengo acá. ¿A qué convocatoria postularon? Ustedes lo pueden ver en la base de datos que les entregamos y empiezan a analizarlo. Este es de Nariño. Como vieron, a casi todos, no, a todos, perdón, se les entregó regionalizado. Es decir, la persona que va a evaluar este con toda seguridad tiene casi que el 100% de Nariño. Si le tocó otro departamento es porque en Nariño hubo muy poquitos y le tuvimos que completar de otro, pero todos de Nariño. Es de este municipio, Cumbitara, Nariño. Y la información general, pues que no nos vamos a quedar, de qué sector pertenece, un proyecto, si es asociativo o no. Acá el emprendedor tenía la oportunidad o el campesino tenía la oportunidad de clasificarlo, si cuenta o no cuenta con el lugar de operación. Y ahora sí arrancamos, digamos, con la información más técnica del plan de negocios. Es una herramienta sencilla. ¿Quién es el cliente? Como lo veíamos en el otro lado. Planteamiento del problema, la competencia, descripción del proceso, productos y servicios, y ahí para abajo, pues información tradicional de un plan de negocio. No es una metodología
traída de ningún lado, es una metodología común para los que han evaluado en otras instituciones. Cambia mucho son las formas y los enfoques, pero es igual. Entonces, voy a abrir este como es de crear. Yo tengo las herramientas de crear pues en mi carpeta, que son las que le comparto a ustedes normalmente. A veces hacemos algunas pruebas y la puedo tener por ahí diligenciada. Este como es de crear, abro la herramienta de crear. Ellas están marcadas. Crear o fortalecimiento, habilito la edición y ya la tengo acá. Esto es lo más parecido a una rúbrica. En la parte de arriba se diligencia la información del plan de negocios. Es lo primero que hay que hacer para saber, y especialmente diligencien. Yo cuando voy a evaluar un plan y cuando hacemos tantas pruebas, lo primero que hago es diligenciar este tema de los montos, después de que ya veo allá que cumple, para saber si no me pierdo tiempo evaluando y yendo por acá en la tercera variable. Cuando voy, miro por allá el valor del proyecto y lo voy a digitar acá y resulta que no cumple. Pues perdí el ejercicio, perdí lo que acabé de avanzar. Entonces, la herramienta es muy sencilla. Está esta variable que es la número 1. Vamos a mirar, ¿quién es el cliente? Pues coincide con esta que ¿quién es el cliente? ¿Quién es el cliente? Entonces ustedes van y leen lo contenido en quién es el cliente, lo analizan, lo valoran, ya después de haber primero dado una leída completa, porque no pueden entrar a evaluar de una de estas variables sin haber leído el proyecto. Por eso la sugerencia es hagan la lectura previa, de pronto no tan detallada, pero sí por lo menos para tener un contexto cuando arranquen a evaluar cada variable. Den la lectura. Hacen la lectura, lo valoran y de acuerdo a estas puntuaciones, tenemos desde 0 cuando definitivamente no hay coherencia donde se consignó y la información no es, o se deja en blanco. El tema del blanco también lo vamos a mirar ahora, porque eso da para causal de devolverse. Y 4 cuando es muy excelente, cuando de verdad el ejercicio hecho se da características sociales, demográficas, se cuantifica. Por lo menos si uno dice, es un campesino, pero dice, es muy común también encontrar planes cuando dicen, mi cliente es Pedro Pérez, Pablo no sé qué, y no, mi cliente son personas de la vereda El Zaguán, en el municipio de Salento, que consumen tantas porciones de cerdo al día. Por lo tanto, mi mercado objetivo es tanto, que se cuantifique. O sea, no simplemente se trata de hacer una cantidad de información, digamos que no tanto la cantidad, sino la calidad de la información, donde aparte de una descripción clara, se haga una cuantificación, porque con base en eso es que uno empieza a valorar si las ventas que se propusieron son acordes. Entonces, evalúan cada una de las variables de esa manera. Yo diría, bueno, ustedes son los expertos, pero no nos vamos a poner a evaluar una por una. Está el cliente, cada una, y cómo la evalúan. Hay dos formas. Primero, acá les decimos que en lo comercial son las variables 1, 2, 3 y 8. Entonces está el cliente, está la descripción del proyecto, creo. No, perdón, el problema, está la competencia y hay una 8 que ya la miramos. Eso es el componente comercial. Entonces, ustedes empiezan y revisan, acá hay una lista desplegable y depende de lo que encuentren, entonces ustedes dicen, bueno, ese proyecto está bien. Y esta columna Q, en la Q, es de trato, digamos, de trabajo del evaluador. Entonces yo puedo decir acá, está bien definido, como para tener una ayuda de memoria. Está bien definido, coma, cuantifica, coma, identifica con claridad el consumidor y el cliente. Maneja dos canales, bueno, no sé, eso es muy personal de cada evaluador. Es la ayuda de memoria que tiene cada uno. Esto no lo vamos a utilizar. Bueno, lo utiliza cada uno de ustedes, pero no se utiliza para llevar a la inteligencia artificial que llevamos con el tema de la inteligencia artificial. Y acá lo que se hace, este sí es fundamental, se debe dar un concepto muy concreto. O sea, acá de verdad la inteligencia no mira cantidades, mira calidades. Y acá tiene que ser muy concreto de lo que el evaluador considera que ese componente comercial, como lo encontró. Entonces acá hay que decir que se identifica cliente, un cliente, ¿qué le digo? Se identifica un cliente con características demográficas, eh,
características demográficas, sociales, etcétera. Mejor dicho, acá pues no, porque ustedes son los expertos, acá se describe exactamente lo que se encuentra. Si se encuentra débil hay que decirlo, si se encuentra que está bien estructurado, que se encuentra que es fuerte, que es contundente, hay que decirlo. Acá es fundamental que no, para que no se piense que se está hablando en un lenguaje genérico, que se personalicen temas del proyecto, que se trate de escribir un cliente el cual está caracterizado como las charcuterías, como las tiendas de barrio, como los restaurantes, como los supermercados, como los hoteles del municipio X, Y, Z y dan el tema de valoración cualitativa en esta parte de lo comercial. Y así se hace, se diligencian son el componente comercial, el componente técnico, el componente legal y el componente financiero y el componente impacto. Recuerden que el componente impacto es muy importante para nosotros. Adicionalmente, dar unas recomendaciones y aparte de las recomendaciones, dar como una conclusión general. Acá, como les digo, no es que, o sea, no necesitamos pastorales, son temas muy concretos porque ¿qué va a ser la herramienta? Una vez ustedes tengan todo evaluado, este está como todo evaluado acá en cuanto a puntajes, pero vamos a cambiarle un poquito porque este está para prueba. Pongámosle que acá sacó 2. Voy a coger una herramienta que ya está desarrollada completa de algún evaluador, a ver si tenemos una. Yo tengo muchas abiertas acá en descargas, voy a coger una por acá. A ver. Vamos a mirar a ver si esta está 111.784. Creo que ese plan se tuvo que devolver después de que fue evaluado. Sí, este no está. Bueno, acá hay algo. Sí, acá hay algo. Este plan, Claudia, qué pena. sí, Es que para algunos evaluadores que empezamos hace un tiempo, hace más o menos 15 días, se nos sí, generó y en el chat nos dimos cuenta que se generaban algunas dudas en el tema del cabezote, por decirlo así, sí. en la hoja de evaluador. No sé si de pronto le puedes explicar a los nuevos compañeros, aunque ya dijiste que debe colocarse para ver si cumple o no cumple, decirles, perdón, de dónde se sacan esos datos para que ellos no se demoren tanto como nosotros en colocar el cabezote y que sepan si es evaluado o si no es evaluado. Vale, de acuerdo. Gracias, Entonces compañero. estamos en el 183. Es información general. Toda la van a sacar del plan de negocios. Acá no hay información que tengan que traer de afuera, de ninguna parte. Ni siquiera del informe de acreditación. Muchos lo están cargando en donde estamos cargando la información, pero el 100% de información sale del plan de negocios. Entonces, vamos a mirar acá, a ver si me deja parar acá. Esta información general, pues sale, vamos a abrir los dos archivos, tenerlos como a la mano. Listo, acá tengo ya los dos. Entonces, el nombre del evaluador, bueno, SENA. Fecha de la evaluación, pues ponen la fecha de hoy. El ID sale de acá, 102.803, entonces ponen 102.803. Departamento sale, el plan de negocios tiene un cabezote que casi toda la información se lee. El departamento, pues ya dijimos que era Nariño, ponen acá Nariño, acá está Nariño. Ciudad, Cómbita, ponen acá Manuel Cómbita. Nombre de la iniciativa, lo traen del plan de negocios. Este es el nombre de la iniciativa. Nombre de la iniciativa. El sector, también lo traen de acá. Sector agropecuario. Tipo de plan de negocios, pues si es individual o si es colectivo, perdón, si es de popular o si es de campesino, acá nos dice que es de economía campesina, entonces lo vamos a clasificar de economía campesina. La TIR la traen de esta segunda pestaña que ya habíamos mirado, del 28%. Listo. Si es un plan individual o si es asociativo, recuerden que este fue individual, fue lo primero que miramos. ¿Cuántos empleos genera? Entonces, en todas las variables, el tema, traerlo de
digamos, darle una lectura previa, familiarizarse con la herramienta para que, si no, inclusive anoten en un cuadernito, esta variable es tal, esta otra. Los empleos siempre salen indicadores. En indicadores, no recuerdo cuál es la variable, es la 17, acá son 5 empleos. Listo, cantidad de asociados, estos 5 empleos, acá dijimos que era 1. El valor solicitado. Valor solicitado lo podemos sacar de varias partes, pero yo lo saco normalmente del valor del proyecto. O necesidades y requerimientos también puede salir. Vamos a bajarlo. Valor de la iniciativa son 99,615. Valor solicitado, 99. Espérate un segundo. Del plan de negocios, 99,615. 99,615,774. Número de empleos a crear, ya habíamos mirado que eran 5. Y la iniciativa cumple. Esto que estaba en rojo, se le pone. Esto es lo que hay que hacer en el cabezote. ¿Alguna otra pregunta respecto al diligenciamiento del cabezote? Sale todo del Excel. Claudia, una pregunta. Ahí sí, ahí tenemos que verificar que el monto sí alinee con el número de empleos o la herramienta se encarga de La verificar. herramienta lo hace Listo. sola. Ustedes Perfecto, listo. digitan y si lo hacen bien hecho, la herramienta lo hace sola. Acá no tienen Perfecto, que listo. inventarse nada, las herramientas están súper probadas, no están fallando, están estables, solamente digiten bien los números. Y, por Perfecto. ejemplo, esta, yo les pongo un ejemplo, 99,615, por allá, digamos que pongamos, no sé, 100 millones. No, esta es asociativa, esta sí es individual, pongamos 100 millones. A ver, esta. No, hay un tema, el plan es individual o asociativo, valor de empleos indirectos. Hay un tema que en esta herramienta, valor solicitado, cantidad de asociados. Esto es hasta 99 millones. Hay un tema que no está funcionando, voy a volverla a abrir. Pero ellas están funcionando. Algo me pasó en esta herramienta, pero ellas están funcionando. Mientras tú la vuelves a abrir, hola Claudia, a todos y todas, yo comencé a evaluar este lunes. Eso, empiecen a hablar porque yo no les veo las manitos. Tengo una cuestión. Bueno, hay proyectos individuales que obviamente en la pestaña donde ponen a las personas asociadas, pues no ponen a nadie, pero pues uno intuye que pues, es una persona, ¿cierto? Y lo otro, en lo que yo he tenido más confusión haciendo este cabezote de evaluación, es en validar que si bien en los indicadores diga 5 empleos, pues en realidad sean 5 empleos, porque uno va y mira a la tabla donde están los empleos y se da cuenta que pues sí están como contratos a términos indefinidos. Ya sabemos que por contrato de prestación de servicios también es válido, pero hay unas ciertas precisiones frente a la cantidad de meses, si son jornales. Eso creo que ha sido súper como difícil y pues no sé si hay alguna orientación como específica con la que nos podamos como guiar concretamente. Proyecto es un mundo diferente. O sea, digamos que el jornal puede aplicar para unos proyectos como para otros no. Si ustedes van al manual operativo del Fondo Emprender, el jornal es solo para los proyectos agropecuarios, pero también el proyecto agropecuario dependiendo de qué, porque si es un proyecto agropecuario digamos, con las características diferentes a lo que tradicionalmente el jornal es utilizado, pues no podría validarse. Entonces, por eso estamos respondiendo allá, porque en cada proyecto hay que mirar qué sí tiene el fondo. Digamos, tiene unos parámetros genéricos que con base en eso, pues se baja a cada uno de los planes de negocio. Uno es que se acepta cualquier modalidad de contratación legal, digamos que exista, pero hace precisiones respecto a, primero, cuando se paga por honorarios. Si es posible pagar por honorarios y hoy día es más común pagar por honorarios en el fondo, teniendo en cuenta que aceptamos, digamos, procesos de formalización a través de personas naturales o personas naturales con establecimiento de comercio. Entonces ahí sí o sí es un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Entonces eso por un lado. El primero es eso, sí contratos, pero que esos contratos de prestación de servicios por lo menos se le pague un mínimo a la persona. ¿Un mínimo cuánto es? 1,423,500. Eso es fundamental. Lo segundo es que se podría pagar en
Algunas excepciones, algo menos. ¿En qué casos? El contador. Entonces depende, si el contador está para un proyecto, pues no es obligación hoy tener un contador en el fondo emprender. Entonces, por eso te digo, no hay un lineamiento general que debe ser así porque todo proyecto es particular. Entonces, pero sí hay esos temas básicos. O sea, si hay contador, sí el contador debe tratarse igual en todo lado. No puede ser un contador por allá pago con 3 millones de pesos cuando normalmente los contadores en el mercado, pues, y sobre todo para estos proyectos, están entre 400 y 800.000 pesos. Más o menos eso, dependiendo de la intensidad horaria, dependiendo de la ciudad donde esté ubicado, dependiendo del modelo, del proyecto que nos estén presentando. Hay muchas características para que ese contador tenga una u otra tarifa, pero el contador se puede. Hay otros profesionales que se pueden. ¿Cuáles? El veterinario. El veterinario pudiera, por, digamos, la cantidad de horas dedicadas a ese proyecto que no lo necesitamos todos los días, pagar por prestación de servicios. El inseminador también puede, va una vez no sé, a la semana, yo qué sé, porque no conozco ese tipo de proyectos, pero sé que sí es normal, el inseminador. Y así, dependiendo de cada proyecto, puede ser que el veterinario, para una clínica veterinaria, pues si él es el emprendedor, no podemos pagarle menos de un salario mínimo, porque el veterinario es el que va a atender, es el gerente, es todo, entonces tendría que estar dedicado al proyecto. Entonces a él no le pudiéramos pagar menos del salario mínimo. Por eso digo, muy depende del modelo de negocio, muy depende. Eso sí toca con mucho cuidado y cuando tienen la duda, preguntar en el grupo, en el chat. De verdad que procuramos responder siempre, sí, como dices, a veces no quedan muchas dudas, o sea, o quedan más dudas que respuestas. Consúltenos por interno, que nosotros elevamos las consultas cuando no son tan claras con otras personas internas en el seno, con los mismos evaluadores y buscamos complementar la información. Eso es fundamental en materia de los salarios. En materia de otro tipo, digamos, de otro tipo de modalidades, el jornal, ya hoy lo escribíamos, en el jornal, pues un jornal, digamos que dependiendo también de la actividad, pero normalmente está calculado también con base en los salarios mínimos y dependiendo el tiempo, dependiendo la dedicación, dependiendo la actividad, pues un jornal puede costar entre 43, 40.000 pesos y 60.000 pesos, depende del proyecto. En el fondo también hay un lineamiento claro en materia de los jornales, y es que por cada 16 jornales se valida un empleo. En Fondo Emprender, el empleo para las personas que acaban de llegar, el empleo es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si no se cumple con el empleo propuesto, en el caso que estamos revisando con 5, si no se cumple con esos 5, pues es una plata que es no condonable. Quiere decir que así ejecute un peso o ejecute los 99.615.000, se los tiene que devolver al Fondo Emprender. Bueno, entonces, eso en materias entonces depende. Ayer veíamos un proyecto en el SENA, estaban proponiendo un contrato por obra labor para unos artesanos. Era una unidad de artesanías. Y la discusión, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede, porque por obra labor, pues el señor nos hace no sé, cuántas manillas le decimos que me tiene que traer semanales. Él va, las hace y me trae las 50 manillas. Si es un grupo asociativo, pues a cada uno le pondrán una meta para poder ofertar y cada uno de los asociados se va a ganar tengo bloqueado el Excel, se va a ganar digamos, ese recurso por obra o labor. O sea, todo lo que esté permitido siempre y cuando sea justificable. Súper justificable dentro del proyecto. No sé si eso le da claridad a la persona que hizo la intervención. Sí, muchas gracias, Claudia. No, yo estoy usando mucho el WhatsApp y han atendido muy oportunamente mis preguntas. Muchas gracias. Vale. Pero Claudia, ahí sí quisiera hacer una pregunta específica. ¿Hay alguna tabla en la que se pudiese verificar, digamos, por ejemplo, como lo acabaste de decir, 16 jornales se valida un empleo? 16, no sé, 2 horas labores se valida un empleo. No sé, ¿eso existe No, dentro de Álvaro, la normativa? no. Diego, Diego. O sea, eso sí, la invitación es lean la normatividad del Fondo Emprender, leanse el manual operativo. En el manual sí habla expresamente solo de esa modalidad, por cada 16, inclusive dice mínimo 15, más de 15. Entonces nosotros decimos que 16, porque más de 15 es 16, 15.1 no, porque el jornal es completo. Entonces, por cada 16 se valida un empleo. Es lo único. De resto, no, o sea, de resto es lo que diga la legislación colombiana.
Entonces, sí, han habido muchas preguntas, pero es un tema, pregunten, pero es un tema, digamos, sencillo. No podemos autorizarle a un gerente, si el gerente dice que es gerente, no le podemos pagar 200.000 pesos mensuales, porque es que el gerente por el rol, para todos los que han evaluado planes de negocios, entiendo yo que todos, pues el gerente tiene que estar tiempo completo en el negocio, ¿sí? O no podemos de pronto, quizás otro rol, el asistente administrativo del gerente. Pues no creo que en ningún negocio contraten al gerente por 2 horas nada más a la semana, siendo que es la persona mano derecha de ese gerente. Casi en ninguna parte contratan contadores de tiempo completo. Entonces el contador normalmente siempre viene por 400.000, 500.000, 600.000 y se permite la prestación de servicios. Ok, Entonces pero Claudia, perdón. sí. Discúlpame, digamos que eso se puede verificar y obviamente lo revisamos por cada uno de los proyectos, pero la pregunta es, tenemos que por alguna razón en un individual se generan 5 empleos. Dentro de los 5 empleos hay uno que es el gerente, otro que es el contador y tres prestaciones de servicio. En términos generales, a menos de que haya algo que diga que no concuerda, uno podría aprobar el monto con el número de empleos porque a la final una prestación de servicios funciona. O esos tres en vez de prestación de servicio pueden ser 3 jornales de 2 horas cada uno. Eso es válido aceptarlo como generación de empleo. ¿Sí? Depende del proyecto. Vuelvo y, O vuelvo y sea, los repito. jornales son únicamente aceptados para proyectos agropecuarios. Sí, O sea, digamos, por es lo ejemplo, primero. tengo una granja. Dentro de la Sí, granja está el dueño de la granja. Está un sí, contador y tres sí. jornaleros que van a ir 2 horas a la semana. O sea, muy poquito, pero eso de todas maneras se asume como si fuera generación de empleo y por tanto se aprobaría el monto porque Sí, cumple con sí, el sí, número de sí, empleos. ¿Sí? sí, sí, Listo, sí, perfecto. sí, sí, Listo. Ujú. sí, obviamente. Pero Regálame eh, un segundo. Colega, yo creo que esos casos muy puntuales, yo que ya estoy hace más o menos 10 días evaluación, esos casos muy puntuales, tanto Claudia como los otros evaluadores que tienen más experiencia nos dan orientación. Lo que sí me gustaría es que siguiéramos viendo, yo sé que ahorita Claudia nos lo va a proyectar, el tema del Excel, porque el Excel es base principal para poder después pasar a la inteligencia artificial y poder sacar el informe. Entonces, sí, me gustaría que esos casos puntuales chequen en el grupo de WhatsApp, lo responden a los 10 minutos, 15 minutos, Daniel, y yo te no solo agradezco una mucho y respuesta, sino dos o discúlpame, pero tres. acá tenemos todo el tiempo para poder hacer las preguntas y que esto quede bien evaluado. Discúlpame si fue reiterativa esta pregunta, pero No, 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 sí, yo o no he sea, evaluado el no te primero. preocupes. Listo. Entonces, si No, quieren, no, no, continuemos no, también, Daniel. no, Muchísimas no te gracias. sobre preocupes. todo, Daniel, porque este análisis hace que el proyecto se viabilice y uno lo evalúa, Sí, de ¿no? acuerdo, de Nos ha acuerdo. pasado que no lo hacemos correctamente y después tenemos que, pues perdemos la evaluación. Entonces creo que este primer lugar es súper importante que quede claro. Gracias. Bueno, entonces, el tema es clara la norma del Fondo Emprender que por cada 16 jornales se valida un empleo. Entonces, si el evaluador revisa que está proponiendo por cada uno de esos tres operarios los 16 jornales, lo podemos validar. Ahora bien, lo que sí hay que mirar es que la propuesta presentada tenga coherencia con el tamaño del equipo de trabajo, porque no puede ser que vayamos a vender, pasa mucho en estos proyectos, y es que vamos a vender, no sé, una asociación se reunió, están juntos, una asociación de 5 personas, están pidiéndole 287 millones al Fondo Emprender. Creo que la tarifa ahí mínima permitida en ese rango por los 5 está generando los 7 empleos, pero están vendiendo, se juntaron 5 para vender, a ver, un ejemplo que ustedes mismos me den, súper pequeñito digamos, la capacidad productiva, el dimensionamiento del proyecto. No se me ocurre ahorita algo, pero están vendiendo de la economía popular sombrillas. No puede ser, no puede ser. Eso también hay que revisarlo, que haya consistencia y coherencia. Eso lo decíamos en la metodología de evaluación, consistencia y coherencia en toda la información del proyecto. Entonces, esa actividad productiva debe estar consistente con las ventas, con lo que se requiere, con todo. ¿Ven? Entonces, por eso decimos, hay particularidades en cada uno de los proyectos. Yo tengo un problema acá, me va a tocar apagar y reiniciar, como que me espero un momentico, porque si ustedes están viendo mi pantalla, no la descargué, tengo todo el Excel bloqueado. ¿Algo me pasó?
y no me está dejando trabajar nada el Excel. Entonces voy a apagar el computador y regreso en 5 minutos. ¿De acuerdo? Qué pena con ustedes, pero algo pasó. Ok. Ya nos vemos. Vale, gracias.